Buen día. Bueno, me han dicho que hable en castellano. A mí me cuesta más hablar en castellano, pero igual me vuelvo en algún momento de la explicación al catalán, lo intento. A ver, me han dicho que hablara del contexto actual del trabajo con jóvenes. Como yo estoy trabajando en la Administración Pública, en el Servicio de Empleo de Cataluña, la explicación que voy a dar la voy a hacer desde la Administración Pública, aunque creo que hay mucha parte de mi explicación que es a nivel personal, no como institución, sino a nivel de personal. Lo que voy a explicar un poco es el contexto normativo en el cual en este momento, en el que nos encontramos en este momento para poder hacer políticas activas de ocupación para jóvenes, y luego voy a intentar ser bastante práctica y explicar cuál es la realidad con la que nosotros nos hemos encontrado en el momento de implementar estas políticas. Y además, en tercer lugar, hacer una reflexión sobre, un poco exponer las reflexiones a las cuales he llegado o hemos llegado con mi equipo en el momento, a consecuencia de la experiencia práctica que hemos tenido en la implementación de estos programas. Para empezar, creo que no estaría nada mal hablar un poco de cuál es la situación actual. Estamos hablando de que en Cataluña hay una tasa de ocupación, de desempleo de casi el 30%, del 29,3% de desempleo, y además con una tasa de desocupación juvenil cerca del 19%. Yo creo que con esto está todo dicho y que, por tanto, tenemos mucho camino, porque con estas cifras no podemos continuar, ¿no? La crisis económica actual ha tenido un efecto muy negativo sobre la tasa de desempleo, y estamos hablando a nivel español de un 21% de desempleo, pero además ha tenido un peso creciente en la ocupación juvenil y en el atur, en la desocupación de personas desempleadas de llarga aturada, ¿no? Que llevan mucho tiempo en el paro. ¡Ostras, qué difícil!, ¿no? Y hay gente que habla 10 idiomas y a mí me cuesta. Bueno, a ver, lo que sí que es importante es que la actual crisis económica ha sacado del mercado laboral a la gente joven, la ha expulsado del mercado laboral, y con mucho más peso a los jóvenes que tienen poca calificación formación. Esto es un dato real, y de acuerdo con un informe, con el informe económico del Gobierno del 2010, porque cada año a finales de Gobierno sale un informe, pues se hizo una prospección, y se sabe que en el 2020 el 72% de los puestos de trabajo que habrá en España van a requerir una calificación, una formación de grado, una cualificación mitja-alta. Si estamos hablando del 32% del fracaso escolar que tenemos en este momento en nuestro país, en España, pues lo que no se puede permitir nuestra sociedad en este momento es no tener en cuenta que el 32% de estas personas provenientes del fracaso escolar no van a tener ninguna posibilidad, o prácticamente ninguna posibilidad, de poder inserirse o de poder insertarse en el mercado laboral, ¿no? Y, por lo tanto, creo que como sociedad no nos lo podemos permitir, y hemos de actuar, y hay conciencia de que eso se tiene que hacer. Por otro lado, como servicio público que somos, porque eso no lo podemos perder de vista, para mí ha sido muy importante la experiencia del programa SUMAT, que es un programa
que nosotros hemos implementado desde nuestra área, y este programa nos ha hecho reflexionar mucho sobre el tema de si estos jóvenes que vienen del fracaso escolar, ese 32% que hay en España y el 19% que hay en Cataluña, realmente están en esa situación porque, como se dijo, ni quieren formarse ni quieren trabajar. Entonces, la experiencia práctica del programa nos ha constatado que la mayoría de veces no es que no quieran, sino que hay una falta importante de autoestima, una falta importante de motivación, una falta importante de confianza y, sobre todo, de orientación y, cómo no, de formación. Y ese es un dato importante, o como mínimo lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque yo creo que en el caso práctico que se presenta hoy, las etiquetas no ayudan para nada. Por lo tanto, nosotros como Servicio Público de Empleo de Cataluña, nuestra obligación, ustedes ya lo saben, es en principio mejorar la ocupabilidad de las personas y procurar que haya ocupación, con lo cual como Servicio Público de Empleo hemos de realizar programas, recursos, medidas dirigidas a la inserción de estas personas jóvenes para que puedan a la larga, ¿no?, entrar en el mercado de trabajo con unas mínimas condiciones. De hecho, si hablamos del panorama normativo, yo creo que estamos en el mejor momento, tal y como he comentado antes, en el informe económico del Gobierno del 2010, donde se hace siempre una evaluación, no en mucha profundidad, pero sí se hace una evaluación de las políticas activas de empleo, ya se constató que para poder mitigar los efectos de esta recesión del mercado de trabajo, uno de los puntos clave era la intervención con jóvenes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos otro marco normativo que ustedes supongo que conocen, que es la reforma laboral y también de las políticas activas, que fue un Real Decreto que salió el Real Decreto 3, que salió del 2011, que salió el 18 de febrero de 2011, y que en esa normativa, de alguna manera, también se estaba diciendo, a ver, es que no podemos continuar así, es que se tienen que hacer políticas activas ajustadas a las realidades del mercado de trabajo y a los territorios. ¿Y por qué? Porque lo que se quiere es aumentar la efectividad de esos recursos que ayuden a mejorar la ocupabilidad de las personas con más dificultades de inserción donde están los jóvenes. En esa normativa también se estaba dando posibilidad, se estaba de alguna manera definiendo en el artículo 19 que había un colectivo que era el de jóvenes menores de 30 años y que por lo tanto ahí se tenía que en ese colectivo se tenía que trabajar esas políticas. Además, ahora recientemente, supongo que estáis informados que el día 19 de noviembre de este año se acaba de aprobar la Estrategia Española para el Empleo, y que en esta Estrategia Española para el Empleo, que un poco es la que define las líneas de actuación como un programa operativo de Fondo Social Europeo, para que las comunidades autónomas puedan de alguna manera crear sus programas de intervención, pues en esta Estrategia Española para el Empleo también se refleja los jóvenes como un colectivo, como, a mí no me gusta hablar de colectivo, pero es que en castellano no me sale otra palabra, con esta parte de la población que es menor de 30 años y que además está poco formada. Y la única cosa es que hace una diferencia entre menores de 20 años con una serie de medidas más dirigidas al retorno del sistema educativo, y luego unas medidas para los mayores de 20 años que estarían más dirigidas a la formación profesional, o dar mecanismos o implementar medidas para que se puedan ir formando a nivel profesional y ser inseridos en el mercado de trabajo. Cuando hablamos de políticas de jóvenes, ¿de qué estamos hablando, no? Yo creo que estamos hablando pues, de una serie de medidas, de una serie de programas, de una serie de intervención a través de la Administración pública dirigida a eso, a la inserción de las personas jóvenes en el mercado de trabajo, desde la formación,
hasta la estabilidad laboral. Y ese es el campo. Y cuando digo que ese es el campo, ¿qué es? Desde que abandonan el sistema educativo hasta que son inseridos con unas mínimas condiciones de estabilidad en el mercado de trabajo, todo ese campo no está cubierto. Hoy en día no está cubierto. Entonces podemos entrar en el debate si eso es de educación, si eso es de trabajo, si eso hasta los 16 años empieza a ser de trabajo y antes con lo que serían medidas preventivas es de educación, pero esto al final no conduce a nada, porque lo que se tiene que hacer es actuar. Y no es tanto definir las competencias entre distintos departamentos de la Generalitat. Yo soy muy crítica, pero yo creo que es que no nos podemos permitir decir hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro, sino que estamos hablando de algo mucho más importante, que es las personas que luego van a trabajar en el mercado de trabajo de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, hablamos de ese campo, de todo ese proceso, de todo ese tránsito que requiere una apuesta importante por parte de la Administración y de todas las administraciones públicas, no solo de educación y de trabajo. Y cuando estamos hablando de políticas públicas o, en este caso, de políticas activas para los jóvenes, también yo creo que estamos hablando básicamente, en la gran mayoría, estamos hablando de esas políticas dirigidas especialmente a los jóvenes que tienen un itinerario educativo y formativo muy débil, ¿no? Y que además, porque eso no se puede separar, las condiciones, los recursos familiares y la xarxa, las redes en las que están inmersos, no les ayuda a tener unas mínimas condiciones para poder inserirse en el mercado laboral. ¿Qué es lo que, de alguna manera, yo desde mi situación profesional y un poco desde el sitio que ocupo, he podido visualizar en cuanto a la implementación de estas políticas públicas? Bueno, pues yo ahora voy a enumerar una serie de problemas, de cuestiones que están ahí y que se han constatado, y yo creo que son cabdals, sería de una vital importancia para que cuando tengamos el objetivo de trabajar con jóvenes, todos los que trabajamos con jóvenes lo tengamos presente, ¿no? En primer lugar, nosotros cuando hemos intentado, porque yo creo que falta mucho por hacer políticas dirigidas a jóvenes, pues el primer problema que nos hemos encontrado, y el caso este también lo refleja, es que no llegamos a los jóvenes, no hemos llegado a los jóvenes, porque hemos intentado desde la Administración de la Generalitat a implementar un programa que ha sido muy interesante, que es el programa Suma't, y el primer problema que hemos tenido es que no llegábamos a los jóvenes, porque los jóvenes no están en las oficinas de trabajo, no están, la mayoría de jóvenes no están esperando a que nosotros vayamos y les digamos, venga, ven para aquí, que nosotros ahora vamos a hacer una mesura ocupacional. Con lo cual yo creo que el primer problema es cómo llegar a estos jóvenes, y ahí un poco ya se sientan las bases de cuál es el proceso de intervención con estos jóvenes, porque los jóvenes, habrá algunos que estarán en las OTs, pero no la gran mayoría. Y además si hablamos de jóvenes que provienen de fracaso escolar, ¿no? Los jóvenes están, pues, en algunas veces, la mayoría de veces, donde se pueden identificar más es en los centros de educación, los CIES, centros de secundaria, ¿no? Y en los centros concertados, pero también hay muchos jóvenes que están o que tienen contacto con entidades de referencia importantísimas como Insercoop en el territorio, que tienen un contacto directo con ellos. Los jóvenes, algunos vienen de servicios sociales o vienen de justicia juvenil, algunos jóvenes estarán o irán a los servicios de ocupación de las entidades locales, que no es la Administración de la Generalitat. Entonces
Entonces, todo esto hace que cuando tú digas vamos a implementar una política de jóvenes, no puedes decir los voy a buscar en la OT, que ha sido siempre la puerta de entrada para la implementación de estas políticas de empleo. Con lo cual, aquí ya tenemos un primer problema, que sería no querer hacer políticas para jóvenes basándonos en que estén inscritos en una OT, porque no los vamos a encontrar. Luego, a consecuencia de lo que acabo de decir, hay otro tema importante que sería esa necesidad de coordinación, de coordinación de todas las entidades del territorio que están trabajando con jóvenes. No puede ser que el Departamento de Empleo vaya solo y que el Servicio de Ocupación de las entidades locales, que es otra administración, también vaya por otro lado. Aquí hay una persona que està en l'entitat local d'un ajuntament. No pot ser que educación vaya por otro, no puede ser que las entidades que están haciendo un trabajo súper interesante con los jóvenes no estén en ese escenario, y yo creo que la falta de coordinación de todos los agentes del territorio que trabajan con jóvenes es un reto que en este momento no nos podemos permitir desperdiciar, ¿no? Tendría que haber una coordinación brutal entre los IES, les OTs, les entitats que treballen amb joves i els serveis d'ocupació del territori, perquè si no, no sé de què estem parlant. Otro problema que creo que se ha puesto en evidencia en el trabajo de las políticas para jóvenes ha sido el problema de no tener acceso a los datos. Y esto, que parece una tontería, pues ha sido una evidencia. Nosotros, el Servicio de Ocupación, no tiene acceso a los datos de abandono escolar. Tan simple como eso. Entonces, hay países, por ejemplo, como el Reino Unido, ¿no? El Reino Unido, que en el momento en que una persona joven sale del sistema educativo, inmediatamente se comunica al servicio de ocupación que esa persona está fuera del sistema educativo. I hi ha països com Dinamarca, aquí hi ha una persona dels serveis socials, que en el moment en què un jove va a demanar una prestació, un ajut econòmic a serveis socials, inmediatament s'encén l'alarma, se enciende la alarma de que los servicios de ocupación tienen que ir a buscar a ese joven. Entonces ahí no estamos, ni muchísimo menos. ¿Y qué pasa aquí? Pues yo creo que vosotros que estáis trabajando con jóvenes ya lo sabéis. En el momento en que el joven abandona el sistema educativo, deja de estar identificado. Entonces puede ser que vaya a la OT, que es el servicio, que es la oficina de trabajo, al cabo de medio año, o puede ser que no vaya hasta dentro de 3 años, o puede ser que no llegue a ir nunca. Y ese tiempo que se ha perdido es brutal para poder empezar con esas políticas de ajuste, de proximidad, que tanto conocéis las entidades que trabajáis con jóvenes y que es el momento más indicado para poder aproximarse a ellos, ¿no? Entonces, eso también creo que es un problema en este momento de nuestra administración pública. Luego hay otro tema importante, que es que se habla de hacer políticas con jóvenes. En la normativa, en la reforma laboral del 3 de febrero, esta que os comentaba, se le da muchísima importancia a ajustar las políticas a las necesidades de las personas, a las necesidades del territorio, a las necesidades de los sectores. Pero luego, en el momento en que se tienen que implementar estos programas, nosotros que trabajamos con la administración local, hay poca gente especializada que trabaje en jóvenes. Entonces, falta personal especializado. Yo diría, no es que falte, perdonad porque esa no es la palabra, no es que falte, es que la gente que está trabajando con jóvenes, yo hablo de la administración local, la mayoría de ellos que van adquiriendo un conocimiento impresionante en el momento en que se pone en marcha un programa para jóvenes, en el momento en que se acaba la subvención del programa, esa persona, la mayoría de veces, deja de trabajar en esa entidad. Entonces,
todo ese conocimiento que tienen estas personas que van rotando y que van yendo de un lado para otro y que resulta que han tenido una experiencia, no puede ni ser capitalizada por ningún sitio, ni puede ser transmitida ni tan solo a veces a su propia administración o en su propio entorno donde trabaja, ¿no? Luego, también deciros que hay muchos países europeos que a nivel de servicio público tienen no agencias especializadas para jóvenes, algunos sí, pero que sí que tienen servicios especiales de políticas activas para jóvenes y, por lo tanto, hacen una apuesta para que la gente esté especializada con ese trato y con ese saber de actuar con los jóvenes y por lo tanto, seguramente tienen una mayor efectividad el recurso que tú implementas, ¿no? Y eso yo creo que también es un problema que afecta a todas las entidades locales y que realmente se tendría que ir solucionando. Luego, otro tema importante es la obligatoriedad, ¿no? La obligación de intervención con jóvenes, que sí que es verdad que en nuestro país hay todas estas normativas que dice que se tiene que priorizar a los jóvenes, pero no hay una obligatoriedad como en otros países. Por ejemplo, en los países nórdicos hay, en el momento en que una persona sale del sistema educativo, hay la obligación por parte del servicio de ocupación de facilitar o una mesura educativa o una mesura de formació ocupacional o una mesura de inserción a empresa, ¿no? Entonces aquí, y además esto se ha incrementado, esto pasó en los años 80, pero se ha incrementado en el momento en que se ha contextualizado esta crisis, ¿no? Se le ha dado mucha más importancia aún a esa obligatoriedad de trabajar ya directamente con jóvenes. Y luego otra constatación que me gustaría hacer, que creemos que es muy importante, es que se tiene que hacer un trato diferenciado. Es decir, cuando hablamos de jóvenes no podemos decir ni que la situación de todos los jóvenes sea igual, ni que los recursos y las medidas que se decidan realizar sean las mismas para todos los jóvenes, porque no es lo mismo un joven que ha dejado hace 3 meses el sistema educativo que un joven que hace 3 años que ha dejado el sistema educativo. No es lo mismo un joven que tiene un mínimo de motivación para la formación, no es lo mismo un joven que tiene cargas familiares y que tiene una situación económica crítica. Entonces, todo esto hace que evidentemente la diagnosis que se haya de hacer de alguna manera es exigida para que luego, cuando tú aplicas estas medidas, pues realmente estés ajustando eso que nos está pidiendo la normativa a la medida, a las necesidades de esa persona, ¿no? Eso es, yo creo, lo más importante y es también lo más difícil, porque eso quiere decir que se necesitan muchos recursos económicos, ¿no?, para poder trabajar a ese nivel, y ese es el nivel más importante para poder conseguir un éxito en la inserción de estas personas. Luego hay otro tema importante que también yo quiero visualizar aquí, que es el tema de que muchas veces se necesitarían medidas para mantener a estas personas jóvenes en el recurso que se les está aplicando, ¿no? Entonces, la mayoría de países de la OCDE tienen ayudas e incentivos para mantener al joven en ese recurso. Se trataría de tener, pues, la posibilidad de que haya becas para los jóvenes de entornos desfavorecidos o para sus familias para que continúen en el sistema educativo, y luego que haya ayudas, ¿no?, para que estos jóvenes se mantengan y continúen participando en este programa y por lo tanto no abandonen.
También hay, bueno, en Austria yo sé que se están haciendo, lo que hacen es dar una cantidad de euros que es simbólica cada semana, me parece que hablan de 9 euros semanales a las personas jóvenes menores de una edad y no sé si 13 o 15 euros para que se mantengan en la política activa que se les está haciendo, ¿no? I luego otra cosa importante que también creo que és cabdal per les polítiques de joves és el fet de la formació pràctica. Nosotros en el programa SUMAT hemos visto que la mayor atracción del programa ha sido para los jóvenes el hecho de poder tocar, de poder, ahora no me sale en castellano, de poder tener contacto con la empresa, y esa formación práctica yo creo que no siempre de la misma manera, pero en algún momento és importante en ese itinerari personalitzat del jove. Es importante porque le ayuda a hacer esa transición a la empresa, ayuda a inserirlo y además de alguna manera le hace ver la importancia de la formación mucho más a nivel práctico. En todos los países de Europa se está haciendo esta formación práctica, por ejemplo, lo que pasa es que es mucho más flexible que lo que hemos hecho nosotros en el programa SUMAT, porque se están haciendo, por ejemplo, en Dinamarca, prácticas en empresas de 3 y 4 semanas y evidentemente cuando realmente es el momento indicado, porque también los tiempos es muy importante en el momento de hacerlos, ¿no? Yo una vez leí que cuando trabajas con jóvenes tienes que aprender a esperar. Y a mí eso me gustó mucho, porque decía, tienes que saber esperar, porque a veces el mejor momento es esperar un tiempo y ver que no puedes decir, ahora obligo a esta persona directamente y en el primer momento a que vuelva al sistema educativo. A lo mejor, si haces eso con según qué jóvenes, pues es un rebuig, puede ser incluso peor que no hacer nada, con lo cual a veces tienes que esperar, tienes que hacer otras cosas y luego esperar ese momento para que luego haya ese retorno al sistema educativo y puedas ir poniendo allá cualquier tipo de especialización encima de la formación básica. Y luego hay otro tema importante que sería el papel que juegan las empresas en este momento en las políticas de jóvenes. Y yo aquí creo que seré muy crítica porque, bueno, nosotros hemos llevado a cabo el programa SUMAT y la participación de las empresas ha sido pues baja, ¿no? También pienso que no se ha hecho de la mejor manera porque quizá hubiera sido más interesante que hubiera habido un mensaje institucional, ¿no? Por otro lado, aparte de la ejecución específica del recurso, que de coger a todas las empresas y un poco implicarlas, ¿no? en esta necesidad que tenemos todos, ¿no? Implicarlos en este proceso de inserción de los jóvenes. Yo creo que las empresas juegan un rol muy importante en el éxito de esta inserción de los jóvenes y creo que se tiene que hacer doctrina en ese sentido. Se la puede ligar con la responsabilidad social o no, pero se tiene que dejar claro que se necesita un poco la implicación de las empresas en este proceso de inserción de ese 32% de fracaso escolar que hay en España, ¿no? Y que en Cataluña es menos, pero que también son cifras muy elevadas. Entonces, además está comprobado que cuando las empresas se implican en este proceso de inserción, el éxito en la inserción de los jóvenes es mucho más alta. ¿Cómo podríamos, de alguna manera, hacer que las empresas participen en este proceso de inserción? Bueno, yo tampoco tengo una varita mágica, pero yo creo que sí que es importante, pues, de alguna manera, primero, a través de este mensaje, no? Més a nivell institucional, d'assentar les grans empreses i dir això és un tema que ens interessa a tots, no? Perquè de què estem parlant si no? Y después el hecho de que se puedan dar subvenciones
a la contratación, pero cuidado ahí porque se habla del peso muerto y del peso ganga, que es que si tú estás subvencionando a una empresa y lo que hace es inserir a un joven que se hubiera insertado igual, pues tenemos que vigilar un poco ahí y, por lo tanto, que todo esto vaya acompañado, ¿no?, con medidas de acompañamiento al joven y que nos aseguremos que son los jóvenes indicados los que se están realmente insertando mediante estos contratos subvencionados. También hay medidas como la exención a la seguridad social por parte de los empresarios y también ofrecer unos determinados servicios a las empresas, que sería esta tutoría al margen de la empresa para poder vender al empresario que él coja en prácticas o con un contrato para la formación al joven y que estará totalmente acompañado con una tutorización desde fuera para que se puedan amortizar o paliar al máximo esos problemas. Por lo tanto, las conclusiones que yo hago aquí, creo que no lo hago como representante del SOC, sino un poco más a nivel personal. Yo creo que se necesita una coordinación y una transversalidad de las políticas. Lo que no puede ser es que vaya servicios sociales por un lado, educación por otro, ocupación por otro, juventud por otro. Y creo que esto es lo que más nos va a costar, pero sí que se tiene que intentar desde el territorio mirar de hacer pues políticas transversales y además entonces la eficiencia, ¿no?, la eficacia de estas intervenciones es mucho más, bueno, es que no tiene nada que ver. Luego también se tiene, estoy hablando ahora de las conclusiones, otra conclusión es que se tiene que cooperar. Todos los agentes que están trabajando en jóvenes en un territorio tienen que cooperar. Tiene que cooperar la administración pública con la administración local, que es administración, y tiene que cooperar con los centros educativos, que es otro tipo de administración, y tiene que cooperar con el sector privado, y aquí están todas las entidades del tercer sector que tienen una experiencia en jóvenes que no se puede despreciar, con lo cual creo que se tiene que cooperar a nivel territorial todos los que están trabajando en jóvenes en ese territorio. Creo que es muy importante, y Insercop tiene mucha experiencia en esto, ¿no?, el trabajo en xarxa, que todo el mundo habla de trabajo en xarxa, pero nadie sabe lo que cuesta, ¿no?, y lo que es realmente trabajar en xarxa, pero creo que se tiene que trabajar en xarxa. Creo que se tiene que tener acceso a las bases de datos del sistema educativo para poder tener identificados a estos jóvenes, porque si no se pierden, y además es esencial la detención precoz de las personas que han abandonado el sistema educativo, el trato individualizado y personalizado de los jóvenes y el acompañamiento es la mejor política y la mejor medida para que haya éxito a la larga en la inserción laboral del joven. Y luego también estaría la posibilidad de que haya incentivos o que haya algún tipo de becas para hacer que estos jóvenes no abandonen el recurso que se está implementando. Valoro muy positivamente la formación práctica, porque son personas que han salido del sistema educativo y que la formación teórica y presencial no es lo más indicado, y que cabe fomentar la implicación de las empresas y del tejido productivo para poder hacer ese tránsito de la mejor manera posible. Yo creo que la oportunidad que tenemos hoy, o el contexto que tenemos hoy, es muy interesante para poder hacer estas políticas de ajuste fino, que son las que más cuestan, las que menos se ven. Porque cuando la Administración habla de jóvenes y políticas para jóvenes, generalmente siempre son números. ¿Cuántas personas se han inserido? ¿Cuántos jóvenes se han inserido? Y entonces todo esto, que a lo mejor no acaba en una inserción, pero que es lo más importante, eso no sale en ningún sitio. Y eso es lo que más cuesta, ¿no? Porque de ahí depende muchas veces que el joven se acabe inserint o no en el mercat de treball.
sí que es verdad que el programa Sumat, del cual yo soy responsable, no del todo, porque también tengo que deciros que yo no lo hubiera hecho a lo mejor así, pero bueno, las directrices vinieron desde arriba. Sí que he sido la responsable en la implementación del programa y lo nuestro nos ha costado. Yo creo que ha sido una buena experiencia, muy gratificante, porque de alguna manera el programa ha servido para estimular la formación y el aprendizaje de los jóvenes mediante ese contacto con la empresa. Ha sido un programa que ha contribuido a esa colaboración público-privada de las políticas y de la administración con el sector privado. Ha sido muy motivador para los jóvenes, porque había entidades que nos decían, hombre, los jóvenes entre un PQPI y un SUMAT, muchos quieren ir al SUMAT porque hay un contrato y porque el contrato les llama, bueno, es un cebo muy bueno, que les motiva muchísimo. Ha favorecido el aprendizaje práctico. Además, yo creo que se ha visualizado mucho que la formación y el trabajo son valores fundamentales para la juventud, y además ha habido un tema muy importante, que es que se ha intentado, yo no digo que se haya conseguido, se ha intentado que la formación que se ha hecho a estos jóvenes, que es un poco lo que pretende ahora la reforma laboral, la estrategia española para el empleo y la estrategia catalana para la ocupación, es que se ha intentado que esa formación para los jóvenes esté ajustada al tejido productivo y a las necesidades territoriales de ese entorno, ¿no? Y además ha habido una parte importante de acompañamiento y de tutorización por parte de ese proceso a la empresa del joven que era participante del programa SUMAT. Pero yo creo que eso ha estado muy bien. Estamos presentando ya una propuesta para la mejora del programa SUMAT a la dirección del SOC. De hecho, estamos trabajando en ello, pero yo creo que hemos de ir un poco más allá. Jo crec que ahir no ens podem quedar, perquè això és una mesura molt concreta, que jo no dic que no hagi anat bé, tothom ha estat bastant... Los mensajes que tengo yo y los inputs que me han llegado es que ha sido un programa que bueno, con sus problemas, pero que ha ido bien, pero yo creo que hemos de ir pues un poco más lejos, ¿no? Y que por lo tanto yo sería más partidaria de que se hicieran políticas públicas apostando por proyectos integrales y territoriales, dando soporte a proyectos donde se impliquen todos los agentes, como he dicho antes, del territorio que están implicados en jóvenes, donde se impliquen todos los distintos departamentos en esa apuesta para la inserción de los jóvenes, donde haya unos objetivos, donde haya unos resultados, donde haya una evaluación posterior de ese proyecto y donde se tenga en cuenta, ¿no?, ese trabajo de ajuste fino, esa proximidad al joven que en algunos casos no puede hacer la administración pública, ¿no? Yo creo que esos programas, yo creo que tendríamos que ir por ahí y que por lo tanto las políticas para jóvenes, para los jóvenes del futuro, ¿no?, tendrían que ir con esa apuesta o con ese soporte a proyectos globales que yo creo que son importantísimos, primero para identificar y conocer los recursos que hay en un territorio, porque a veces es que no se sabe ni qué entidades están trabajando en jóvenes en un territorio. Luego también es importante, porque yo me acuerdo una vez el Xavier me lo dijo, es importante porque ayudaría a intensificar y a especializar esos recursos, porque no todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Entonces yo creo que si estamos hablando de estos proyectos integrales, creo que se podría especializar mucho más el papel de cada uno de los agentes de ese territorio. Yo creo que ayudaría a esos proyectos a impulsar esta coordinación y que también contribuiría a hacer esas políticas transversales. Yo, para acabar, solo deciros dos cosas. En el contexto que hoy nos mueve, ayer
había una noticia en un periódico de Cataluña que hablaba, evidentemente, siempre se está hablando de Aixugar el deute, bueno, es que ahora en castellano no me sale, pero en este momento el comisario europeo de Economía hizo unas declaraciones diciendo que evidentemente el problema de España es la tasa de desempleo. Estamos hablando además de un 45% de la población de jóvenes que no está empleada en este momento, pero lo que dice es, si yo, lo voy a traducir porque está en catalán, si yo fuera un joven español y me tuviera que enfrentar a un paro juvenil de más del 40%, mientras que otros países de la Unión Europea, otros países de Europa como los Países Bajos están en un 4% de paro juvenil, o en Austria en un 5%, me preguntaría por qué. Dijo el comisario, dejando claro que este asunto era prioritario para Bruselas. Yo creo que el foco está aquí, ¿no? Que lo que no podemos hacer es decir, bueno, pues esto es lo que hay y no hacemos nada, y que por lo tanto creo que ha llegado el momento de que esos recursos pues realmente vayan destinados a políticas eficaces para jóvenes que están en esta situación. Y también, un poco deciros que la Organización Internacional del Trabajo hace poco manifestó que el conseguir un trabajo decente para los jóvenes era la única manera de avanzar en la erradicación, yo no sé cómo se dice en castellano, sí, de la pobreza, para conseguir, porque en la primera vez habéis hablado de pobreza, ¿no? Para conseguir un desarrollo sostenible para que haya crecimiento i benestar per a tothom. Es evidente que no hay una medida única o generalista para poder hacer esto, pero la OIT sí que es partidaria de que haya un enfoque integral de estas actuaciones donde se combinen todos los ámbitos y que por lo tanto se combine pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Servicios sociales con educación y etcétera. En relación al caso, ya acabo, en relación al caso práctico, a mí me ha gustado muchísimo, me lo he leído y me ha encantado, porque eso en la administración no lo vemos, estamos con los papeles y con la burocracia, no lo vemos, ¿no? Y repito que hay una parte importante que es que no está en los datos, o sea, no podemos estar hablando continuamente de cuánta gente se ha insertado en el mercado laboral, porque hay entidades, como presenta este caso, ¿no?, que tienen un conocimiento brutal de las personas jóvenes, que trabajan con una perspectiva global, que trabajan con este contacto, el contacte proper amb els joves, que això és el més important des del meu punt de vista, y que además, lo que os decía antes, ¿no?, que a veces lo más importante no es que se inserte esta persona joven en el mercado de trabajo, sino que ese proceso que en la práctica aparece, bueno, en la práctica no, en el caso real aparece, esa transformación subjetiva que no acaba en una inserción, pero que es lo más importante, porque es lo que le está dando a la persona, ese cambio que hay en esa persona, y que al final le está dando unas competencias y un cambio que le va a facilitar mucho más la inserción que hablar a veces de inserción real en empresa, ¿no? Y luego hay algunas palabras del caso práctico que también me han gustado mucho, que ha sido, por ejemplo, el tema del vincle, ¿no? El vincle que s'estableix entre la persona que va a buscar, bueno, que està tutoritzant el jove. Crec que és important dir que s'ha creat un espai
d'oportunitats, no? I de segones oportunitats, y que, bueno, y que las etiquetas, tal y como dice el caso, no es lo más indicado, y que se tiene que hablar de un proceso y no de datos de inserción. Muchas veces eso es lo más importante, ¿no? Acabo solo diciendo que, bueno, he recogido en el programa SUMAT que se ha hecho este año, yo he ido recogiendo todos los reculls de prensa, todas las noticias que se han hecho del programa SUMAT, y he traído este porque es el que más me ha gustado y que además considero que es muy interesante, que es cuando se está haciendo aún el programa SUMAT en Figueras, y entonces en el periódico de ese territorio la noticia era «Som intel·ligents, però ens falten oportunitats». Jo crec que no sé si és un bon d'això. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, yo el caso lo he titulado Segundas oportunidades, modalidades de inscripción, de cómo se toma lo singular de los itinerarios dentro de un programa, y en este caso un programa dentro de lo que sería un dispositivo de orientación en INSERCOP. El caso lo nombraré caso M, y este caso fue atendido en el 2011 en un programa que estaba dirigido a jóvenes, concretamente en una actuación que era nombrada como dispositivo de orientación, formación e inserción laboral. Este era el nombre que se le ponía al programa. La finalidad de esta actuación era sobre todo dotar de experiencia laboral y formativa al joven que no tenía estudios. Sobre todo era revisar el capital competencial y establecer mecanismos de desarrollo y de mejora de ocupabilidad, como hablaba Marta y apuntaba. El tema de la ocupabilidad es, bueno, reincidente, ¿no?, en el tema de la inserción. Esta definición establecía en el marco un programa donde se dirigía a jóvenes entre 16 y 21 años que no habían acreditado la educación obligatoria, la ESO. El programa ha sido realizado y compartido desde la plataforma PEI. Ahora me gustaría explicar dicha plataforma porque es interesante este trabajo en red que se nombraba, que había compartido 11 entidades que contemporáneamente se instauraban en espacios para dar soporte a jóvenes que hasta ese momento estaban en tierra de nadie. Estos en situación de fragilidad y en algunos casos de una fragilidad extrema, de máximo riesgo de exclusión, fueron atendidos territorialmente por diferentes instituciones con un objetivo común. Ofrecieron recursos nombrados de segunda oportunidad. Había una línea concreta que se llamaba de segunda oportunidad. Teniendo en cuenta el marco europeo, la estrategia del Pla Jove catalán, el objetivo fundamental era la mejora del plan profesional mediante la construcción de los famosos itinerarios individuales con salidas de futuro. Más allá de esta definición de un programa, quiero resaltar que en el caso de M y otros de los jóvenes que participaron en el programa, fue un lugar de oportunidad. Y entonces, al hablar de segunda oportunidad, quiero resaltar que fue una segunda opción, pero no significa de segunda categoría. Quiero, por ello, en el título, resaltar el tema de la modalidad de inscripción. Hace referencia a nuestro propósito. Este propósito es hacer lazo de lo singular del joven para abrirse paso en la trama social. El caso de M, las circunstancias de llegada al centro y su posición estaban mucho más cerca de considerado como un posible delincuente que el de una joven desorientada. El espacio de orientación ofrecido por INSERCOP abrió una constelación de oportunidades, donde lo que se ofrecían eran objetos de lo real que habitualmente jóvenes con itinerarios normales tenían relativamente fácil acceso. El caso M. Trataré el caso en 3 momentos de este trabajo realizado en INSERCOP. El primer momento lo nombro la presentación. Hace referencia a diferentes elementos. El primer encuentro, el sujeto y el dispositivo de orientación, corresponde a la valoración inicial, aspectos de identificación, el valor de la palabra, de cómo se presenta en la entrevista grupal, en la entrevista individual y qué elementos permiten empezar
a trabajar que de lo singular permitirá hacer lazo con la red social. Los primeros andamiajes de nuestro trabajo de orientación. Todo esto capsula el primer momento. Segundo momento lo llamaré el de la inscripción, tiene que ver con el plan de actuación, construir lugares para ocupar, dar lugar a la representación del sujeto, confrontación con la realidad, efectos que suceden en el proceso. Y el tercer momento y último lo nombro como promoción. Tiene que ver con resultados del proceso, con la posición del sujeto delante de lo social y la discriminación de espacios dentro del entramado. Empiezo con el primer momento, que tiene que ver con la valoración inicial. En esta valoración inicial es el primer encuentro y cómo se presenta el sujeto, así como ofrecemos la oferta del dispositivo de orientación desde INSERCOP. En este primer encuentro, el sujeto y el profesional ya es clave por los elementos que aparecen y que nos ayudarán el trabajo después con M. Presentar a M de cómo llegó al centro introduce un despertar y un arranque de un trabajo. Se inicia la orientación, pero a la vez el dejarse orientar. En cada caso, en cada sujeto atendido en nuestra institución, se despiertan inquietudes, sorpresas, algo nuevo y algo también muy conocido. La complejidad de una presentación radica en el mismo caso y, además, cómo lo leyó el técnico que en ese momento la atendió. Sabemos que no es solo un caso, no es solo un sujeto al cual nos estamos dirigiendo. Estamos viviendo y estamos atravesados por una época de unas características que complica mucho la construcción de los llamados itinerarios. Para algunos tránsitos vitales, algunos obstáculos se hacen infranqueables. M apareció precisamente con un camino sin rumbo, como a trompicones, a trancas y a barrancas. Llegó a nuestro dispositivo de orientación, o para ser más exactos, yo diría que fuimos a su rescate. A M, curiosamente, se le llamó por teléfono desde la OTG. Esto es interesante porque Marta lo apuntaba, ¿no? Muchos jóvenes no están inscritos, casualmente M lo estaba. Una llamada telefónica puso en contacto a la orientadora y a M. Desde la oficina se nos prometió, y se nos permitió, lapsus, se nos permitió, es verdad, y además se nos prometió y se nos concedió presentar un dispositivo de orientación dirigido a jóvenes que cumpliesen requisitos estipulados, sin la ESO, los estudios obligatorios, y que tuviesen de entre 16 y 21 años. M, curiosamente, se le llama por teléfono y ya ofrece la particularidad del encuentro. Ese encuentro ya se empieza a construir el caso, ¿eh? Una llamada telefónica pone en contacto. Entonces, cuando en el justo instante de la llamada, el joven, el adolescente, ya se identifica en cada palabra. Ya se descubría y se nombraba. Y desde INSERCOP se atendía con la máxima atención. De cómo presenta la técnica el programa. Hola, ¿qué tal? Te ofrecemos un espacio para pensar y descubrir qué opciones tienes de futuro. Te presentaremos objetos del mundo, formación, temas laborales, prácticas en empresa, estrategias de búsqueda de trabajo. A través de encuentros de un profesional y diversas informaciones, lo podemos hacer grupal e individual, tenemos un objetivo, ponerte en disposición de elegir. Y yo, en este proceso, te acompaño en la búsqueda. ¿Qué te parece? Justo al instante, M, tal cual, acepta y nos pregunta, ¿está bien? ¿Puedo venir con mi novia? Es que yo soy gay. Además, ella tampoco tiene la ESO. Y nos dice, espera un momento, no tengo memoria, me apunto la cita. Se la convoca a un encuentro grupal, entrevista inicial. La primera entrevista se hace en formato grupal, donde se presenta un protocolo, donde se recogerán el recorrido de los jóvenes, los datos personales, los intereses, las demandas, los conocimientos. Además, intentamos tomar algo de la representación. ¿Dónde te imaginas dentro de un año? En la entrevista grupal se explica la oferta de INSERCOP, de cómo explicamos en INSERCOP la oferta.
Abriremos un espacio de pregunta y de oportunidad donde vosotros y la técnica trataremos de buscar lo que el mundo nos ofrece. La construcción de un itinerario se hará a través de las entrevistas individuales y algunas grupales. Este itinerario tendrá como objetivo que vosotros elijáis. Para ello deberemos introducir elementos tanto de conocimiento como de aprendizaje. Acompañar en el recorrido de búsqueda tendrá una finalidad: tomar una salida de futuro, pero lo importante será lo que encontréis en el proceso. La oferta concreta: conocer el mercado laboral a través de las condiciones de acceso, los requisitos, las oportunidades, los lugares a ocupar, perfiles profesionales, qué elementos son necesarios para estar disponible, formación, experiencia, disposición. Para ello os podremos ofrecer unas prácticas en una empresa, así conoceréis un trabajo en el mismo lugar. Buscar trabajo, haremos un currículum, la carta de presentación, inscripciones en páginas web, preparación de la entrevista, etcétera, etcétera. La incorporación de todos estos contenidos se harán a través de los encuentros en INSERCOP, a través de las preguntas. Todas estas preguntas que se os vayan ocurriendo a cada uno en vuestra particularidad. Además, os ofreceremos un curso de monitor del tiempo libre, donde podréis acreditar una titulación. Quiero hacer un inciso. En esta plataforma PEI de entidades, uno de los recursos, tal como indicaba de este trabajo en red, lo que hacía era ofertar una formación de monitor en el tiempo libre, con lo cual la técnica también ofrece esta oportunidad. Era interesante porque podía acreditar y de alguna manera oficializar un perfil. En la entrevista inicial ya aparecen elementos que operarán en la orientación. Muchos de estos jóvenes, en el caso de M, explican ya que la ESO la habían cursado en aulas alternativas, en aulas especiales, donde la etiqueta del mal alumno ya se colocaba mucho antes de encuentro alumno-profesor. M realizó la ESO en una web. Ella dice: yo estaba en la clase de los que no estudiaban, la de los tontos. M ya se identifica, pero a la vez ya selecciona un grupo. Ella no se especifica en un intento de identificarse con el otro, pero a la vez de separarse de cómo funcionaba el aula. Yo lo que hacía era liarla. Frecuentemente no entraba, la liaba, exacto, muy bueno, ¿eh? Yo la liaba. Frecuentemente yo no entraba en el centro, me perdía por ahí, consumía. Lo explica tal cual. Los profesores me decían que yo podía obtener resultados excelentes. Estos grupos de refuerzo, los que se encuentran actualmente en los institutos, en los llamados proyectos singulares, intentan acoger algo del llamado fracaso escolar. A ellos pertenecía M, y aunque esta categoría nos podría ordenar algo de la realidad, caía como una losa en el ritmo del itinerario. Pero ella nos aclara las características de acceso a estas aulas. Ella ya se identifica, puede ser muy diferente. M, de mirada avispada, siempre sonriente y muy aguda, ella dice: yo era de las desafiantes, la distorsionante del grupo. Cuando habla, nos aclara: yo la liaba, no era tonta. La imagen de M nos podría llamar la atención, siempre con la gorra puesta, el pantalón bajado, plagada de diferentes colores estridentes, collares y abalorios. Irrumpía en el espacio con el móvil sonando y después de un instante se daba cuenta de la distorsión de la conversación y lo apagaba. Con M, después de hacer esta entrevista grupal, se tiene el primer encuentro individual y se vuelve a releer esta entrevista para matizar algunas respuestas. Los apellidos de M eran iguales, entonces ella nos explica que ella fue adoptada y que sus padres eran primos. Su padre siempre fue muy bueno y tenía mucha paciencia conmigo. Todo apunta a que M el tema de los límites no lo tenía bastante desconocido. Ella narra que se va de casa a los 17 años, vive deambulando por ahí. La liaba tanto que mi padre me dijo: toma 200 euros cada semana y espabilate. Tiene muy buena relación con ellos, los llama, les va informando de lo que ella considera.
Pero en ese momento se abre un campo a través donde gastar toda la libertad y ese dinero se abrió casi como un abismo. Si bien podríamos que eso podría ser un placer para un joven, pensamos que quizás esto pudo desbordarla. M nos decía, llegaba al centro explicando que se colaba en el metro, que se dormía por trasnochar, casi no comía y siempre repetía: a mí se me olvidan las cosas, tengo tan mala memoria, bueno, con todo lo que me meto. M había viajado por algunas ciudades, alquilaba habitación, a veces estaba en casa de amigos. De todo este recorrido del primer momento, el técnico identifica aspectos que definen ya esa situación. Poder entender algo de la imagen que reconocía al sujeto y qué elementos de lo singular permitían ahora el trabajar con el caso. Elementos importantes del trabajo. Para nosotros, en Sercop, un punto esencial en el inicio era el tema de la construcción del vínculo. Vínculo que a través de la confianza permitiría el trabajo educativo. Ofrecer los objetos del mundo pasaba por presentarlos, pero no de cualquier forma. M se sintió acogida, no presionada en ningún momento, notando que su palabra para nosotros era clave. Su palabra era tomada desde un lugar diferente, era escuchado de manera particular. Ella lo nombra en una de las atenciones individuales. Yo aquí he encontrado la tranquilidad. Otro punto importante, ayudar en la elaboración de la demanda. Poder trabajar con M nos permitió localizar aquello que le interesaba. En un inicio ella pide: yo quiero un trabajo y quiero sacarme la ESO. A la espera de realizar estas inscripciones para poder sacarse la ESO, le ofrecemos también el curso de monitor del tiempo libre, porque M había tenido alguna de las experiencias de su pasado en este sector, en este ámbito. Había hecho de canguro y además había cursado una formación de monitor que lo había abandonado. Y su madre nos dice: mi madre tiene ese título. Además, ahora está trabajando en un colegio como monitora. Finalmente, hace la preselección junto con su compañera, que también fue incorporada al programa, y aprueban este filtro. Debía hacerse una prueba de comprensión lectora, escritura y razonamiento. Después de haber pasado este filtro, fue de alguna manera coordinado con la responsable de la formación, porque fue importante para la técnica que hiciese en el curso las dos. Segundo momento ya, el plan de trabajo. A través del vínculo se trata de trabajar con el sujeto, ajustar el itinerario, la hipótesis y el plan de actuaciones. Previo al curso se inicia un trabajo de preparación con M antes de que empiece este curso de formación de monitor en el tiempo libre. ¿Cómo se trabaja? Primero, en relación a los perfiles ocupacionales. ¿Qué imagino yo del lugar social, del mercado que puedo ocupar? Se le dice a M que es importante que pueda nombrar aquello que imagina del mercado. Cuando nos presentamos, hemos de seleccionar qué es aquello que explicaremos de nosotros, porque eso puede ser llave de entrada para ocupar un lugar. Para ello haremos el ejercicio de la representación, tomar qué significantes define el mercado, las tareas, las funciones, los requisitos, la disponibilidad, y haremos un análisis de su contenido. Cuando hablamos de monitor del tiempo libre, ¿qué es para ti, M? Se lo decíamos tal cual. ¿Cómo crees que han de ser esas competencias transversales? ¿Cómo se define un monitor? Este ejercicio ayudará a poder pensar en aquellas habilidades que de mí a lo mejor reconozco y que además podrían coincidir con el perfil, ese perfil que deseo. Para presentarse le pedimos a M que imagine qué lugares de la red social le gustaría ocupar. Observamos las condiciones y los requisitos y a ella le permite rescatar qué capacidades de su pasado ya puso alguna vez en práctica, pero ahora las nombramos con otro lenguaje. Le permitió esto a M construir lugares. Solo con imaginar las representaciones pensamos que ya empezaba a ocupar algo. En relación al currículum, hicimos la historización del recorrido profesional de M, a la vez que fechar lo que sería su circuito vital en relación a qué experiencias laborales.
M era muy joven, 21 años, sí, pero había trabajado ya mucho. Desde el 2004 hace de auxiliar veterinaria, dependiente de supermercado, operaria de fábrica, camarera de bar, restaurante, comercial, canguro y su último trabajo que encontró en Insercoop, encargada de una perfumería. ¿Qué trabajamos en relación a la imagen? Su imagen, algo desafiante, también se trabajó. El contraste con su discurso era que no cuadraba su puesta en escena. Podríamos hablar de un discurso amable, continuamente con intervenciones muy interesantes. Así que nuestro trabajo fue hacer algunas indicaciones. Por ejemplo, interrogar a M. ¿Cómo te presentarías a una entrevista de monitor? Me paro y hago un punto de análisis. Punto de análisis para elaborar una posible hipótesis. De los encuentros iniciales tomamos apuntes importantes. Hacer una valoración inicial con M era ofrecer una plaza a un sujeto donde se valoraba su disposición, su deseo, sus intereses. Pero además, ¿de qué se podía hacer cargo? En un principio se podría decir que M a duras penas podía sostener su cuerpo. Llegar a Insercoop se intuía como una aventura. Colarse en el metro, cada vez arriesgarse, nos preguntábamos. Al ofrecer a M un espacio de orientación, tomamos esos datos de identificaciones personales. Aquello que trae la persona no es cualquier cosa. Ella nos explica, se repiensa, reiteradamente se nombra. ¿Cómo se nombra? Es que yo soy gay. Sobre su falta de memoria, sobre su deseo de volver a alquilar una habitación, deambulaba, nunca sabíamos dónde dormía. Nos costaba saber si algún día contestaría al teléfono. Había algo de la inquietud del técnico. ¿Qué sabemos? Sabemos que los jóvenes, movimientos muy sutiles, pueden hacer que se enganchen al espacio. Una mirada o una conversación pueden instaurar un lugar, un sitio, un elemento nuevo para dejar de deambular sin sentido, para poder virar y tomar puerto, pararse a pensar, releer y pensar lo que había sucedido hasta ahora, en esas vidas. Eso tuvo efectos para M. Ella, cuando pide venir 2 días a Insercoop, antes de que empiece el curso, nos pide un encuentro y ella ya lo nombra. Yo aquí encontré la tranquilidad. Nos parece pedir algo del reposo, pero a la vez los técnicos sabemos algo de las indicaciones, de los parámetros, de los límites. Dejarse orientar por lo que nos decía y acompañarla, introduciendo contenidos y elementos nuevos, pensamos que habría alternativas en el proceso de orientación. ¿Cómo? Elaborar un currículum, historizar, qué tareas había desarrollado, poner lenguajes nuevos a esas capacidades a través de imaginar, abrir preguntas, mirar el programa del curso del monitor del tiempo libre. Todo eso introdujo un ritmo, una serie que obligaba a dejar de estar en la deriva. La hipótesis. Si M podía incorporar a alguno de los objetos presentados, quizás algo de la serie podría abrir otras salidas. M en su tránsito podría incorporar nuevos lenguajes, demandas, tiempos y sobre todo preguntas. ¿Hacia dónde viajo? Algunos resultados de este primero y segundo momento que van sumando. Destacar que M realizó el curso, lo finalizó con la mejor nota. Puede pensar, ¿no? Un final inventado. No fue así. De cómo llegó a cada clase, de cada encuentro, durante 4 meses, eso fue para nosotros pedagógicamente un enigma. Así ocurrió. Después del contenido de la formación se debían hacer unas prácticas. M solicitó hacerlas en un centro abierto. Esta demanda interpela algo a la coordinadora. Coordinadora me refiero a la coordinadora del curso de formación. Se hace un encuentro sobre esta demanda y se le propone a M que podría ser complicado hacer estas prácticas en un centro abierto, pero al final se sale con la suya. También es importante que observamos que algo del discurso de M siempre nos pone a trabajar. Hay algo que nos seduce, hay algo que te instaura a protegerla. Esto se repite mucho en los adolescentes. Uno observa a un joven que, aunque es desafiante, se detecta una inmensa fragilidad
Y eso hace que el otro intente parapetar algo del lugar desprotegido. ¿A qué se le convoca la responsabilidad? ¿Qué esperamos que se comprometa? Tercer momento, la promoción. Relación con el tramado social, algunos de los resultados. M empieza las prácticas, de cómo fueron las prácticas. Con ello esperamos que se inscriba en un lugar social. Aquello que aprendió en el centro ahora debía desplegarse, a pasar a observar a los niños. Para acreditar la formación debía elaborar una memoria final, inventar una actividad, justificarla educativamente, implementarla y evaluarla. Ahora M se ponía en el lugar de los antiguos profesores, de los tutores, de los monitores, con los que ella un día convivió. Pero un día M llamó llorando a Insercop. Me han dicho que no vuelva a las prácticas. Se le convoca a una tutoría y ella nos explica, no, con los niños muy bien, realmente es lo que me gusta, pero he tenido problemas con el equipo de trabajo. M pidió que si podía fumar. Ella insistió, le dijeron que no y insistió. Ella de nuevo explica que para su mono es importantísimo tomarse un tiempo para fumar, pero ante esta insistencia le dicen que no vuelva. Las prácticas suponían un lugar en la trama social, con normas y códigos. Durante el curso se pudo explicar qué eran aquello de las competencias que se tenían que poner en práctica, pero no se hablaba de la contención de pasar 5 horas en un espacio en el lugar de trabajo. Apuntarse al mundo debía de ser, obligaba a asumir las leyes de otra manera. En el tránsito desbordado, desordenado, M encontraba un tropiezo diferente, un límite que actuaba de tope, la ponía a trabajar y a preguntarse, ¿ahora qué hago? ¿Me voy? Pero M vino al centro, explicó lo ocurrido, se la convocó a interrogarse, a repensarse. Si el centro de las prácticas te han dicho que no, significa que eso ya no es no hay segunda oportunidad. Eso es un límite. Pero bueno, pueden haber otros lugares para hacer prácticas. Insercop, justo en este instante, se instaura en un espacio que, haciendo de muleta, permitió pensarse e interrogarse. ¿Cómo resolver esta situación? ¿Cómo la iba a resolver? Uno se debía incomodar. ¿Qué ha pasado? El soporte, la indicación, ayudaba a poner acento a su proceso. Superar un curso de monitor de tiempo libre, eso no era suficiente. Como segunda oportunidad al recorrido, sí, pero la complejidad de transitar en lo social pasaba por otro recorrido, para incorporar otros códigos. Parece ser que el ambiente laboral, el equipo, esto le superó. Asumir las normas de la inscripción en lo real pasaba por aprehender con H los límites. Tomar el muro que nos para es un elemento a lo mejor de crecimiento, pero no es fácil. El objetivo era asumir a situaciones complejas, pero además sumar respuestas. Podemos decir que en ese centro no, pero bueno, vamos a buscar otro lugar. Con toda esta situación, M manifiesta además la urgencia de yo quiero encontrar además un trabajo. O sea, M nos pone otro elemento sobre la mesa. En la coyuntura incómoda, las prácticas, la búsqueda, todo eso construimos un currículum. Bueno, pues si quieres un trabajo, vamos a por ello. De nuevo se ordenan las fechas y se elabora el documento que presentará M en el mercado laboral. Pensamos que los dispositivos como Insercop aportan un saber de la práctica y a través de muchos casos, de diferentes programas, de momentos económicos, sociales y culturales, rebotábamos a M el propio saber de la institución. Algo de lo particular del tránsito, de ir para aquí para allá, ella debía tomar algo enigmático, lo que deseaba. Para nosotros siempre fue un enigma. Pero sabemos que ese espacio de referencia y de pregunta es clave para el joven. Sabemos que el recorrido de los sujetos es complejo, menos mal que lo es, porque la certeza de hacer siempre lo que uno quiere e imponerse nos puede complicar las cosas. Pero enfrentarse a situaciones nuevas produce fracturas, pero a la vez pensamos que son posibles construcciones de lo real. Asumir el límite y sostenerlo, eso era la posibilidad de la salida. De los resultados del trabajo. M realizó el curso y actualmente
sigue buscando un trabajo. Además, quedan pendientes las prácticas. Con la construcción del caso, aquí no finaliza. M se puede dar un respiro. Ella pide, cuando nosotros hablamos de la promoción, ella pide otro lugar. Ella pide dar un viraje quizás sutil. Discrimina ya espacios para ocupar. Ella puede elegir. Este era uno de los objetivos. ¿Podemos realizar de nuevo unas prácticas? Sí. ¿Queremos encontrar un lugar de trabajo? Sí. Empezar a ir a entrevistas, venir a Insercoop. De nuevo, otro elemento que pone sobre la mesa, quiere estudiar una formación, habla de programador de videojuegos, auxiliar de clínica veterinaria. Todo este proceso, además, observamos cómo M se va despojando de etiquetas que marcaban su pasado. Deja de llamarse y presentarse yo soy gay, yo la liaba, no tengo memoria, no soy tonta, es que a veces estoy muy loca. Esto lo decía continuamente en cada encuentro. Si tomamos la hipótesis, los elementos nuevos que interrumpen en una serie, las elecciones, los objetivos, tener nuevas oportunidades de promoción era asumir todo aquello que había asumido que era un enigma, pero algo más. La actuación, por ejemplo, en las prácticas de prohibirle fumar y no dejarle volver, podría ser algo del fracaso, pero no. El enfrentamiento con este centro permitió a Insercoop interrogarse. Este elemento de pregunta produjo un movimiento y además marcó unos pasos. Ella no huyó, ni se fue, ni volvió a deambular. Llamó al centro, pidió una cita, vino a Insercoop, explicó lo ocurrido, se preguntó, se dejó orientar y decidió y nos dice, no, es que yo quiero hacer otras prácticas. Cuando retorna a Insercoop, pensamos que ella se repiensa, utiliza mecanismos de diálogo, solicita las prácticas. Además nos dice, es que a mí me gusta trabajar con niños. Además, yo quiero seguir con este proyecto. Elaborar una nueva demanda, ese nuevo lugar de las prácticas, suponía esto y seguramente algo más. Este espacio de orientación supone trabajar con sujetos, provocar el surgimiento de situaciones, de problemas quizás, pero que se podrían tornar posibilidad. Incorporar nuevas condiciones de acceso, el curso de monitor, el filtro del curso, las preguntas, el currículum, todo ello sabemos que colocó al sujeto en otra posición, aprendió, algo seguramente incorporó. El adolescente en pura transformación se desorienta. Tener referentes y pivotes que actúen de brújula pensamos que es fundamental. M, y acabo, va a hacer unas prácticas. Hemos de pensar que puede ir de diferente manera. M ha vuelto una temporada con sus padres. Un día nos llama y nos dice, vuelvo a casa de mis padres, es que tengo tantas cosas en la cabeza que necesito pensar. La técnica le dice, wow, eso es fantástico, esto está muy bien, de eso se trataba, que te preguntes, que elijas. De nuevo aparece un lugar que decide ocupar, su antiguo domicilio. Ella ahora se ha dado un tiempo, decide un reposo y curiosamente en casa de sus padres, ya no deambula. Actualmente M acude a Insercoop de nuevo, con frecuencia. Hace tiempo que M ya no habla de su falta de memoria, ya no habla de las antiguas etiquetas. Nos explica, por cierto, voy al gimnasio y ya no consumo. Ella nos dice, estoy tan cansada, tengo tantas ganas de hacerme mayor, demasiado tiempo esperado. Pero bueno, podré volver mañana, ¿no? M ya tiene una cita y nos dice, ¿hemos de seguir buscando? La técnica le dice, claro. Bueno, yo juego con ventaja porque ya leí el caso, que me encantó. Y más que hablar del caso, que me gustaría, como decía aquel viejo profesor, le agradezco que me haga esta pregunta, así puedo hablar de otra cosa. Me gustaría poder hablar acerca de lo que en esta mesa se escenifica de alguna manera, ¿no?
esa tensión entre las políticas que tienen que ver con las poblaciones y con los porcentajes, ¿no? El 29% por aquí, el 32% por allá, el 40 y pico por el otro lado, o superponiéndose, etcétera, ¿no? En este momento, en esta particular coyuntura histórica que vivimos, por un lado, y por otro lado, los profesionales, vamos a decir en un sentido muy, muy amplio del campo social educativo, que tratan de ver en cada caso y en el caso por caso algo posible de articular entre lo particular de cada uno y lo común que aparece como momento histórico, como cultura, ¿no? Aquello que Walter Benjamin decía, lo que viene de lejos y hace presente. En esta tensión entre lo colectivo, desde una determinada mirada de lo político, y lo particular desde una mirada, vamos a decir en términos muy amplios, pedagógica o sociopedagógica, o como la querramos llamar. Y a mí me parece muy importante poner sobre la mesa estas cuestiones, porque hay algunos riesgos desde mi perspectiva, que es de lo que quisiera hablar ahora. Digamos, desde los comienzos del capitalismo hay incluso de antes, ¿no? Pero claramente desde los comienzos del capitalismo, después de la Edad Media, aparece reiteradamente esa pregunta: ¿cómo poner a trabajar a los pobres? Y esos pobres que en cada momento histórico tienen un nombre, ¿no? Los pobres de solemnidad del discurso del Benefacere, a los desempleados jóvenes, los desempleados de larga duración, los delincuentes, bueno, en fin, en cada momento se enfatiza ese rótulo de pobre con algo que lo particulariza como pobre. ¿Cómo pescar a los jóvenes ociosos? Bien, ¿cómo tirar redes eficaces? Y aquí aparece el punto del dilema que tenemos los profesionales entre el control y el trabajo del caso. Digamos que los dispositivos sociales que atienden problemáticas sociales, estas que atienden a lo colectivo, al porcentaje, etcétera, etcétera, instituyen necesariamente, porque es su lógica, espacios y modalidades particulares para realizar ese control poblacional. ¿Por qué? Porque esa población aparece en ese momento como un problema social, o un problema social y económico, o un problema acuciante, en todo caso, para ese discurso político y para el discurso social, que no hay que olvidarlo. Entonces, estos dispositivos sociales que se van desplegando en un intento de control de las problemáticas sociales siempre comportan riesgo. Ahora vamos a hablar de los riesgos, ¿no? Y de los límites. Pero también hay que entender que esos mismos dispositivos sociales pensados para el estricto, y cuanto más estricto mejor, control de esas poblaciones raritas que no quieren trabajar, o que se escaquean, o que defraudan, o que no sé qué, o que no quieren, o que no pueden acceder al trabajo, en fin, hay diferentes formas de nombrarlas. Esos dispositivos y esas políticas también son las mismas que nos van a abrir las posibilidades para que algo del trabajo de lo particular pueda tener lugar. Por esto se transforma en un escenario en tensión. Y no hay que pensar que porque si ponemos más dispositivos de control, va a desaparecer la tensión. Esta no va a desaparecer, al contrario. Podríamos incluso decir, ante determinados instrumentos, dispositivos y mecanismos de control, más se resiente la posibilidad del trabajo caso a caso. ¿Por qué? Porque
digamos que efectivamente hay una responsabilidad pública en juego que consiste en esto que muy bien nos planteaba Marta, en las políticas necesariamente coordinadas y transversales. Esta es la responsabilidad pública. Vale. Pero cuando esto no se realiza, es decir, cuando la responsabilidad pública se le repampinfla por los motivos que sea, perdonen el lenguaje técnico, ocuparse de lo que es pertinente, ¿sí? El coste de esa falta de coordinación y transversalidad la pagan los mismos de siempre. ¿Cómo? En términos de suministro de información de su vida. Con cuestiones que exceden a veces las responsabilidades públicas. Es decir, la responsabilidad pública es la coordinación y la transversalidad y todo esto de lo macro. Pero es también responsabilidad pública organizar el seguimiento de los controles particulares de la vida de cada uno. Yo espero como ciudadana que no. Es decir, lo que se ahorra, vamos a decir así, la responsabilidad pública, por los motivos que sean, porque evidentemente hay posicionamientos políticos, etcétera, etcétera, en juego, costes electorales, en fin, muchas cosas aquí, un momento de crisis, el recorte del estado del bienestar, bueno, todo esto. Bien, lo que aquí se ahorra, palabra muy de moda hoy, no es que nos lo ahorramos, sino que tiene un coste encubierto, en el incremento de los mecanismos de control directo del ciudadano. En el sentido de reclamar seguimientos, primero que el propio interesado nunca solicitó, empecemos por ahí. Luego, protocolos de los que a veces no tiene ni siquiera el más mínimo conocimiento, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de una amiga mía que tuvo su pintora, o sea, ella es una persona rara, su estudio vivienda en el Raval, bueno, otra cuestión a tener en cuenta. Madre soltera, bueno, ya 3 indicadores, ¿no? Que se le ocurre tener su criatura en un hospital público. Esto quiere decir que no tiene una buena cobertura del seguro privado. Bien, entonces entra por esos indicadores del protocolo en un programa de supervisión, su niña, su hija, de bebés en riesgos. Cuando esta amiga mía lo descubre, simplemente porque va un asistente social del hospital a su casa, toca el timbre y le dice, le traigo un bote de leche para su bebé. Me dice, ¿y esto qué es? ¿Un regalo del hospital? No, dice, esto es lo que usted tiene que aceptar y yo entonces le haré el seguimiento y el control a su bebé a ver cómo crece. Entonces le dice, pero si yo llevo a la bebé a la consulta pediátrica. Ah, claro, dice, pero su bebé es un bebé en riesgo de qué? ¿No? Y entonces saca, este es el problema. Cuando, digamos, el tema, hay que desplazar a Pilar, subrepticiamente, vamos para allá. Y yo creo que verdaderamente aquí tenemos un buen problema a trabajar, coordinadamente, porque no es que seamos enemigos ni públicos ni privados, simplemente se trata de instancias que tienen competencias y encargos diferentes. Entonces, ¿cómo hacer que la lógica de un encargo de la responsabilidad pública no aplaste al profesional, pero sobre todo a los sujetos que no usuarios? Es decir, un usuario es aquel al que se le dice usted tiene que usar esto de esta manera. Vale, pues vale, ya está. Pero sabemos que a los jóvenes, no se les da, en realidad a nadie, pero sobre todo a los jóvenes, que además lo dicen y por eso les cae todavía mayor peso de castigo, dicen que no quieren hacer eso. Entonces tenemos que buscar otras maneras, sobre todo en este momento donde, por ejemplo, en educación, ¿no?, el pasaje de ese sujeto cuya conciencia debíamos moldear, ¿no?, enseñanzas pedagógicas de los siglos XIX y XX, ahora se transforman en sujetos de la percepción, fluctuante, puntual, distraída, vamos a decir así, si seguimos con el anterior esquema.
pero es con esos sujetos con los que tenemos que trabajar, que van y vienen. Y pretender hacer de ellos sujetos de un seguimiento permanente es el peor de los caminos que podemos tomar. Si queremos efectivamente acercarnos a los jóvenes y entender qué es lo que les pasa. Y yo aconsejaría también, ya que estamos, ¿por qué no se abre un espacio para pensar con ellos, en lugar de elaborar las políticas para aplicarlas sobre ellos, ¿no? Este es un punto que a mí siempre me perturba, ¿no? Fijaros, yo trabajo como profesora y yo tengo que llevar el primer día de clase lo que ahora se llama un contrato-programa. Antes era el programa, ahora es un contrato. Yo el contrato en cuestión lo elaboro antes de tener a la gente en el salón. No sé ni quiénes son, ni cuántos van a ser, ni qué edades tienen, ni qué les interesa, ni para qué están ahí. No sé, por no saber no sé absolutamente nada, lo cual en algunos casos es una suerte. Pero bueno, y ahora dicen que si es un contrato, programa, alguien me puede demandar, alguien de los estudiantes, si yo, viendo el programa, que siempre es una propuesta, y viendo a los estudiantes concretos que asisten al espacio, decido, valoro, con ellos incluso, transformar algo de ese contrato, pues soy susceptible de ser denunciada, porque no cumplo los términos del contrato. ¿Por qué? Porque el estudiante pasó a ser un cliente. Entonces, claro, si yo al cliente, como banco, le cambio la letra pequeña, el cliente va y me denuncia. ¿Pero qué tendrá que ver ser profesora en una universidad con ser un empleado de la banca? Digamos que en este punto revitalizo y releo también aquella vieja afirmación de Paulo Freire, ¿no?, de la educación bancaria. Creo que ahora está tomando efectivamente todo su relieve. Bien, yo quisiera dejar un espacio para el intercambio, así que creo que lo principal que quería decir lo he dicho y seguramente lo importante que tenía que decir tampoco lo he dicho, pero bueno, es lo que hay y en todo caso lo que sí quiero decir es agradecer enormemente a los amigos de INSERCOP esta nueva posibilidad de trabajar juntos. Muchas gracias.